Teoría fundada, arte o ciencia. Barney Glaser y Anselm Strauss desarrollan esta estrategia metodológica cuando trabajaban en la Escuela de Enfermería de la Universidad de California en San Francisco. La teoría fundada se presenta primordialmente en la obra The Discovering of Grounding Theory, el descubrimiento de la teoría fundada, como contraposición a las teorías funcionalistas y estructuralistas que dominaban en la época. La obra tiene 3 principios. El primero es cerrar la brecha entre la teoría y la investigación empírica. El segundo, sugerir la lógica entre la teoría fundada. Y el tercero, legitimar la investigación cualitativa. En el contexto colombiano no se ha difundido mucho acerca de la teoría fundada, ya que este ha carecido de traducciones al español y los textos normalmente están en muy pocas citas. La teoría fundada tiene la base de construir una estrategia que permita analizar los significados simbólicos de los individuos penetrando en su interioridad. Como lo dijo Stern en 1994, descubrir el significado profundo de la experiencia vivida por los individuos en términos de sus relaciones con tiempo, espacio e historia personal. Strauss y Corbin en 1990 concluyeron que la conducta humana es el resultado de un amplio proceso interpretativo, en el cual a las personas, solas o colectivamente, van guiando y definiendo sus acciones frente a las situaciones y eventos que se enfrentan. Jacobs y Schwartz, sociólogos, habían dicho en contrapropuesta por parte de la sociología en 1984 que esta no debe ser tan solo una rica descripción de otras personas, sino que más bien debería dirigirse a teorías abstractas que expliquen la acción social. Entonces, ¿cómo definimos la sociología cualitativa? ¿Como arte o como ciencia? Pues la teoría fundada nos brinda una respuesta concreta. La teoría fundada, como ya sabemos, es una estrategia metodológica que requiere de imaginación, creatividad, intuición, sentido común, todos juntos, sin olvidar el análisis de la recolección de datos y la comparación con otras teorías. La recolección de información y su análisis tienen lugar de manera simultánea. Esto es algo muy importante que no podemos olvidar. El propósito general de la teoría fundada es generar modelos explicativos apoyados desde los datos y la información recolectada. Es importante que tengamos en cuenta que la teoría fundada no parte desde ninguna otra información, desde ningún otro estudio. Entonces, de pronto nos puede surgir la pregunta de, si no parte de ninguna otra investigación, ¿cómo vamos a saber si lo que estamos construyendo como nueva teoría ya no está escrito? Pues como ya les dije, después de hacer toda la investigación, la observación y recolectar la información, la teoría fundada se encarga de comparar con otras investigaciones. Bueno, a todas estas, vamos entonces con las orientaciones metodológicas que nos plantean desde la teoría fundada. Hay 3 parámetros principales. El primero son las múltiples perspectivas de los actores sociales. Ustedes se preguntarán, ¿qué es eso? En realidad significa que nosotros como analistas tenemos que tener muy en cuenta absolutamente todas las perspectivas de los actores sociales que se encuentran contenidos en esa realidad o en eso que vamos a investigar. Esto técnicamente que la teoría fundada nos lo exige para incluir dentro de nuestra investigación. Después de esto, seguimos con la elección del tópico a investigar. Tenemos que tener muy claro cuál es la temática a la cual nos abordaremos. Unos decidirán la delincuencia juvenil o de alguna manera las muertes en un hospital o los casos por negligencias médicas. Entonces, esto es dar un paso más allá para acercarnos a nuestro fin último y es poder consolidar todos los resultados de nuestra investigación. Pero elegir como tal la temática en la cual nos enfocaremos es como el siguiente paso para avanzar en esto. Ya por último, pasamos con el procedimiento metodológico. Aquí hay 2 campos muy importantes en los cuales se basan. El primero es el método de comparación constante y el segundo es el muestreo teórico, que a continuación nos van a explicar los compañeros. Entonces, el método de comparación constante básicamente se ocupa de generar teorías respecto a las cuestiones que se investigan. Estas son categorías conceptuales y sus propiedades entendidas como aspectos significativos. Aparte de esto, el método de comparación constante tiene unas diferencias y unas similitudes con la inducción analítica. Aparte de esto, la inducción analítica está diseñada para el test provisional de teorías y proposiciones e intenta verificar la universalidad y la prueba de causas sugeridas u otras propiedades.
Glaser y Strauss diseñaron una matriz condicional para la teoría fundada que básicamente es un conjunto de círculos, uno dentro del otro, que van desde los aspectos más generales a los más específicos. Esta matriz condicional está diseñada para, digamos, rellenar estos campos y poder encontrar de alguna forma una diagramación que nos permita entender más la situación que se está investigando. También se crearon como unos momentos del análisis cualitativo para la teoría fundada. Estos momentos son el descriptivo, el analítico y el interpretativo. A partir de esto se hace una tabla donde podemos desglosar ciertas pautas que nos ayudarán más con la investigación y a encontrar el punto focal de la pregunta investigativa o en general la investigación. Bueno, entonces existen 4 elementos fundamentales que debemos analizar. Entre estos está la comparación de incidentes aplicables a cada categoría. ¿Qué es esto? Es cuando se compara la información obtenida y se le da una denominación común. Además, la codificación abierta estimula el descubrimiento de categorías mediante comprensión constante, muestreo y escritura de notas, análisis e interpretaciones para registrar las ideas que van surgiendo durante la codificación. Después seguiríamos con la delimitación de la teoría. ¿Qué es la delimitación de la teoría? Es cuando se conjugan operaciones analíticas de codificación abierta y desarrollo de categorías conceptuales. Pasando a otro elemento, iríamos con la integración de categorías y propiedades, que es la organización siempre creciente de los elementos de la teoría, sea sustantiva o formal. Y finalmente vamos con la escritura de la teoría, que podría denominarse como esta fase en la que el analista posee información codificada, una serie de anotaciones y una teoría. Esto finalmente se convertirá en el tema principal de la teoría fundada. El muestreo teórico. En la estrategia de la teoría fundada se decodifica en primera aproximación al escenario y a las personas para proporcionar en forma semi-abstracta una prueba inicial de lo que sucede. La creación de códigos y obtención de información funcional juntas y cada una de ellas amplía la otra. Es una complementación donde la creación y obtención se complementan. Al hacer comparaciones entre grupos enteros, tiene ventajas sobre el análisis del caso divergente, ya que ofrece un mejor acceso a las similitudes y diferencias estructurales. Schwarz y Jacobs sacaron esto en 1994. El muestreo teórico es el proceso de recolección de datos que permite la generación de teoría a través de los estudios sucesivos. Se comienza por construir una teoría del proceso en cuestión, una teoría que además de describir el proceso, lo explica. Nos podemos preguntar qué le da credibilidad a la teoría fundada. Pues la teoría fundada debe ser muy exacta en los datos y la recolección de información. Para esto debe ser muy constante, con fecha, hora, etc. Sin embargo, la mejor manera de demostrar la credibilidad de la teoría fundada parte desde el criterio del analista. El analista es el encargado de decir si funciona, si se ajusta, si realmente es apropiada para el análisis que está haciendo. La información recolectada debe ser tan analizada y tan precisa que logre convencer a esta comunidad de científicos de que la teoría fundada realmente funciona. Bueno, y ya para terminar, me gustaría como mínimo decirles uno de los riesgos que es como el más relevante que se denota dentro de lo que es la teoría fundada, y es tener una sobredosis en la captación de todos los datos a partir de las experiencias que vivimos cuando estamos inmersos en ese trabajo. Así que muchachos, recuerden que para hacer un muy buen trabajo tenemos que tener lo suficiente, ni pasarnos, ni colocar muy poco. Como dicen por ahí comúnmente, ni tanto que queme al santo, ni tan poquito que no lo alumbre.